Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 22 de Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud. Hoy un día muy importante en donde nos celebramos o conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Para ello nos acompaña nuestro médico infectólogo del hospital, Nidia Ubelina Calderón Romero. Ella ha tenido el gusto de poder estar con nosotros y brindarnos un poco de cómo está la situación de VIH y SIDA en San Martín. Doctora, muy buenas tardes y gracias por estar nuevamente con nosotros. Conocemos su gran espíritu de estar enseñando y brindar su conocimiento, sobre todo en estos temas muy álgidos y todavía en nuestro país y en nuestra región, mucho que hacer todavía. Doctora. Muchas gracias, Sarita. Agradecida a la invitación al hospital y a la oficina de docencia dirigida por tu persona. Y bueno, espero poder transmitir algún mensaje importante hoy día, que es Día Internacional de la Lucha contra el VIH y SIDA. A nivel mundial se reportan hasta el fines del año 2022 39 millones aproximadamente de personas en todo el mundo que vivían con VIH. Las infecciones por VIH se han reducido desde 1995 en un 59%, y esto por los grandes avances que han hecho en la medicina. Solo en el 2022 se reportaron 1.3 millones de personas que se infectaron nuevas por el VIH, frente a los 3.2 millones que se reportaban en el 95. Para sorpresa, y tal vez ver un cambio que ha habido en la infección del VIH a nivel del mundo, las mujeres y las niñas que representan el 46% de las nuevas infecciones. Esto es diferente a lo que nosotros estamos viendo aún en el Perú, pero es un futuro no muy lejano a la manera como se está desarrollando la enfermedad. Cada semana, 4.000 adolescentes y mujeres jóvenes entre los 15 y 24 años se infectaron en VIH en todo el mundo en el 2022. Y 3.100 de estas infecciones se produjeron en el África subsahariana. Si bien estas estadísticas nos hablan de nivel mundial, y tal vez el lugar donde más se reporta, que es en África subsahariana, recordemos que la infección por VIH pasa por etapas en su forma de diseminación. En primer lugar, es una etapa concentrada entre las poblaciones de mayor riesgo, hablando específicamente de la población LGTBI, pero después comienza a expandirse. Y esto es lo que nos va a suceder si nosotros no tomamos las medidas. Por suerte, a diferencia de años anteriores, ya tenemos las herramientas. El virus del VIH. El virus de VIH se caracteriza, es un ARN que es un lentivirus. ¿Qué significa que es un lentivirus? Es un virus de lenta evolución, es decir, que va a infectar nuestro organismo y sus manifestaciones, su diseminación y sus manifestaciones van a ser lentas. Por eso nosotros vemos que hay personas que están 1, 2, 3, 4, 5 años sin síntomas, sin saber que lo tienen, sin embargo transmiten la enfermedad. Varía, ¿no? Hay personas en un menor porcentaje que vamos a encontrar los síntomas en los primeros meses, en el primer año, pero la mayoría va a empezar a presentar los síntomas recién a los 4, 5, 6 años de haber adquirido la infección. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean las estadísticas, retrocedan 4 a 5 años para más o menos asomarse a cuándo se infectaron. Nuestra inmunidad trata de defenderse contra este virus, y es por eso que no necesariamente vamos a tener la enfermedad inmediatamente, y muchas personas creen de que esto no existe, o que alguna hierba o alguna medicina milagrosa lo ha curado, y no es así. Nosotros tenemos la capacidad de diagnosticar el VIH, inicialmente con una prueba rápida de tamizaje que capta a los pacientes con VIH, pero también a veces capta de más, por eso que tenemos la posibilidad de falsos positivos. Luego de hacer estas pruebas de VIH masivas, como hoy día estamos haciendo a nivel, creo, mundial, tenemos una prueba confirmatoria
a pruebas confirmatorias que nos ayudan a definir si efectivamente esto es una infección por VIH o es un falso positivo. Por eso es que toda persona que tiene una prueba rápida va a ser sometida luego a la prueba de ELISA y finalmente a la prueba de inmunofluorescencia para dar el diagnóstico confirmatorio de la infección. Esta infección se transmite por algo muy común, algo frecuente. ¿Quién de nosotros no ha nacido a partir de una relación sexual, de un acto sexual? Son muy pocos, tal vez en bebé probeta, qué sé yo, ¿no? Pero esta enfermedad se transmite por sexo sin protección, por drogas intravenosas, por transfusión de sangre contaminada, de transmisión vertical a una madre que esté con la enfermedad y esté sin tratamiento, o por contacto con objetos contaminados. Pero no se transmite por dar un abrazo, no por compartir un plato, por compartir un cubierto, por dar un beso, por la picadura de un mosquito, ni por compartir piscinas. Esto no es forma de transmisión. No toques, porque cuando tocas... Si bien es cierto, esta infección ha sido centralizada en la población LGTBI, cada vez vemos esta transformación. Y como vimos en las estadísticas, los más vulnerables siguen siendo la población LGTBI, pero ahora un grupo mayoritario que son los adolescentes. Los adolescentes, porque si nosotros vemos las estadísticas, vamos a ver que estos jóvenes están iniciando la vida sexual a los 11, 12 años. Tenemos los niños, tenemos los jóvenes, tenemos hasta los adultos mayores. ¿Todo por qué? Porque esta enfermedad es sumamente común y es producto de adquirida por relaciones sexuales en alguna persona que ha tenido sexo sin protección. Desde el año 1983 hasta el 2021 se habían reportado por sistema de notificación inmediata 143.732 casos en el Perú. En el hospital de Tarapoto, desde octubre de 2025 hasta octubre de 2023, hemos notificado 2.575 personas viviendo con VIH, de los cuales han ingresado al tratamiento. Lastimosamente, muchos de ellos han venido en etapas tan avanzadas que poco o nada se va a hacer. Quiero que recuerden muy bien este número y hagamos una reflexión, porque esto es lo que nosotros tenemos de estadística. Miren, en toda la provincia, mayoritariamente el acceso a lo que es la terapia ha sido en San Martín, específicamente en Tarapoto, donde los pacientes tenían que venir para recibir tratamiento. Y aquí tenemos nuestra estadística de todos los que ingresaron. Actualmente esto ha cambiado, porque actualmente en las 10 provincias de la región se oferta la terapia antirretroviral. Entonces, en los servicios, en 2 hospitales de salud se oferta la terapia antirretroviral. En lo que teníamos inicialmente 3, 4 establecimientos, ahora tenemos 12 establecimientos en los cuales las personas van a poder tener acceso al tratamiento oportuno, tratamiento gratuito. Y miren aquí nuestra estadística de gestantes que desde febrero del 2009 hasta octubre del 2023 han sido atendidas en el hospital de Tarapoto. La mayoría han recibido terapia antirretroviral y casi la totalidad de sus niños son sanos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la terapia antirretroviral la podemos evidenciar en estos casos de niños que se evitó que se transmitió la enfermedad. Tal vez porque en la gestante se ha ejercido mucho énfasis en la gestante que sea tamizada en su tercer trimestre y en el parto. Pero miren, a pesar de todo eso, en San Martín tenemos lactantes, 12 niños que adquirieron la infección por VIH, niños en nuestra región, en el hospital de Tarapoto, de los que han acudido, 26 niños de 2 a 11 años, adolescentes 76 de 12 a 17, adultos jóvenes 1.263, adultos 1.142 y adultos mayores. ¿Qué sucede? Los lactantes en un inicio no se tuvo tal vez tanto acceso a la terapia antirretroviral y ahora no hay establecimiento de salud que cuando va a una gestante se le oferte la prueba.
Pero ¿qué pasa? Si la gestante está en periodo de ventana de la infección que le ha transmitido su pareja, puede hacerse la prueba en primer trimestre, en el embarazo, el tercer trimestre, en el parto, sale negativa y sin saberlo va a dar lactancia materna, y a su niño le va a transmitir la enfermedad. Por eso que para evitar que los lactantes tengan la infección por VIH y estos niños, es importante ahora hacer la prueba a la gestante y a la pareja. Y doctora, ¿y por qué tenemos de 1, 11 años? ¿Cómo? Si bien es cierto, hay un pequeño porcentaje de estos niños que fueron producto de violación, fueron producto, esta infección se adquirió de esta forma, la mayoría han sido niños que han estado con la infección desarrollándola lentamente. Al inicio dijimos, el virus del VIH es un lentivirus, y es cierto, a veces llegan a los 7, 8 años con diarreas, infecciones a repetición. Recuerdo un niño hace 2 años, a los 15 años había tenido durante toda su vida prurigos, alergias, no subía de peso, tenía un poquito de retardo en el crecimiento, y a los 15 años hace una tuberculosis y lo que tenía era VIH. En ese momento se entrevistó y ese niño no había tenido relaciones sexuales. Se le hace la prueba a la mamá y la mamá estaba con VIH. Se le hace la prueba al papá y el papá estaba con VIH. Lastimosamente, estos padres habían estado separados de este niño por una razón personal y no habían asociado el que en su momento, o sea, 15 años antes, habían podido transmitir a su hijo esta enfermedad, y el niño a los 15 años, imagínense, recién se enteró que tenía la infección. Adolescentes, esto es 76, estos de 12 años, 12, 17, ¿cuándo han adquirido la enfermedad? ¿Cuándo han iniciado sus relaciones sexuales? La mayoría de ellos vienen con sus padres sorprendidos por las historias de a veces, diría yo, de horror, porque resulta que han iniciado las relaciones sexuales con un amigo, con un primo, con un familiar que iba a la casa y no tenían idea. Estos adolescentes, en su gran porcentaje, muchas veces son producto de la seducción masculina y femenina, y tanto para hombres y para mujeres. El delito no tiene sexo, ya sea un hombre que está con una niña adolescente o es un hombre que está con un niño adolescente, esto sigue siendo un delito. Pero estos jóvenes resulta que han iniciado muy antes. Entonces, cuando nosotros los encontramos, ya tienen una historia de vida de 3, 4, 5 años. Y los padres sorprendidos porque no tenían idea de que esto había pasado. La otra población, que es la más común, el grupo más grande, son de 18 a 19, pero que acuden generalmente por síntomas, ¿no? Por síntomas. Todos estos acuden por síntomas. El único grupo que mayoritariamente acude sin síntomas son las gestantes, son los que son tamizados para donación de sangre, y son aquellas personas que acuden a estas campañas masivas que se hacen. Después la mayoría lo hacen por sintomatología. Adultos, miren, en ese grupo, e incluso adultos mayores que nunca pensaron que en algún momento podían haber adquirido la enfermedad, y a veces ellos e incluso su pareja, producto tal vez de esta liberalidad sexual que hay, esta falta de información y falta de control. Siguiente. Y es que la enfermedad evoluciona en años, evoluciona los primeros 2, miren, tenemos el gráfico, acá está el virus del VIH, los primeros años es poquito, en algunas personas va a tener muy pocos síntomas, pero conforme pasan 8, 10 años, vamos a tener las formas avanzadas. Y es así como tenemos, antes de la infección, los linfocitos, que son nuestras células de defensa, que tratan de defendernos de cualquier tipo de infección viral, bacteriana, micótica, de enfermedades cancerígenas. Pero ¿qué pasa? Cuando
hay la infección, poco a poco van a ir dominando, primero con una infección aguda, después con una infección crónica y después con el SIDA, estas son las etapas en las cuales recién diagnosticamos a nosotros a los pacientes. Y el SIDA sinónimo ¿qué es? Sinónimo de una enfermedad avanzada. Vamos a ver tener tuberculosis, vamos a ver diarreas crónicas, vamos a ver toxoplasmosis, criptococosis, enfermedades severas, vamos a ver cánceres que normalmente nuestra inmunidad los controla, pero vamos a tener personas de 20 años, de 25 años, de diferentes edades con cánceres condicionadas. ¿Por qué? Por esta alteración de su inmunidad que va a condicionar infecciones y cáncer. En este caso, en etapas avanzadas que se considera el SIDA. Entonces, nosotros tenemos una primera etapa, que es cuando el virus está recién iniciándose. Son asintomáticos y son casos leves. Si nosotros logramos detectar al paciente en estas etapas, cuando no tiene síntomas, nunca va a llegar a esta etapa. Y entonces vamos a evitar las infecciones y vamos a evitar esta posibilidad, esta alta potencialidad que se queda por toda la vida en aquel que haya tenido SIDA de cáncer. Entonces nosotros tenemos que hacer unas pruebas y hacemos la carga viral para ver cuánto tiene, cuánto virus tiene, y hacemos el CD4, cómo están sus defensas. Y con eso estadificamos más o menos cómo se encuentra el paciente y podemos iniciar el tratamiento. No debemos evitar el SIDA y se puede, ¿cómo? Los que idealmente que no se transmita la enfermedad, cortar la cadena, pero a los que ya han adquirido la enfermedad, diagnosticarlos tempranamente para que nunca lleguen acá y cortar la cadena de transmisión. ¿Con qué? Con una terapia antirretroviral oportuna. Antes había muchos medicamentos. El Targa realmente era algo, inicialmente tenían solamente los privilegiados. Los que estaban muy mal teníamos opción para dar. Después teníamos que darle 2, 3, 4, 5 pastillas al día. Tenían diarrea, tenían anemia, tenían tantas cosas, pero ahora ha evolucionado tanta la medicina que en un solo medicamento tenemos en un solo pastilla tenemos 3 fármacos sumamente efectivos que en 1 mes y medio a 3 meses vuelve a las personas indetectables, es decir, que ese virus ya no está en la intensidad que la persona pueda transmitir la enfermedad, ya no está en la intensidad que la enfermedad pueda avanzar. Una gestante no transmite a su bebé, una persona no transmite a su pareja y por ende tiene una calidad de vida. El manejo de la infección por VIH es un manejo multidisciplinario y aunque siempre se centra en el establecimiento, incluye todo esto, la familia, la red de amigos, la red de trabajo, la comunidad. Ahora, más que nunca, yo estoy disfrutando el ver a veces dueños de empresas, dueños de restaurantes, me dicen, doctora, he enviado, ¿cómo está mi trabajador? Antes tenían que esconder el diagnóstico. Antes, y bueno, hasta ahora, hay algunas personas que le dicen, bueno, tú puedes trabajar aquí vendiendo comida, pero si tienes enfermedad, mejor haz otra cosa. No les dicen directamente, pero están diciendo, pero hay un grupo de gente que en este momento ya está informada y está cambiándose la mentalidad en el Perú. Pero necesitamos todavía que un paciente con VIH cuando diga, tengo VIH, no venga la típica pregunta, ¿y cómo te contagiaste? ¿Y qué fue? ¿Y qué tipo de vida tenías? En vez de pensar, ¿cómo hacemos para que esta persona supere este traspiés y siga para adelante? Entonces, del hospital a la comunidad, es el reto para el manejo de la persona con VIH. Y pongo a un bebito que está en proceso ahí por un ejemplo, pero como ya hemos visto, somos cualquiera que tenga relaciones sexuales sin preservativo, no puede garantizar el pasado, así sea una pareja anterior y está vulnerable. Entonces, doctora, pero si yo estoy con una persona seria, eso no tiene nada que ver, porque ya hemos visto que no es de aquí, no tiene edad, no tiene sexo. Y si bien es cierto, cuando una persona es más promiscua, tiene muchísimo más riesgo, cualquiera está
es vulnerable porque nadie tiene el VIH escrito en la cara. Y acá tenemos un paciente con VIH con mucho virus, que le haces tu carga viral y sale detectable. Y acá tenemos un paciente con una carga viral mínima, que cuando le hacemos la carga le sale menos de 50 copias, indetectable. No es que no tiene la enfermedad, la tiene, pero la tiene en tal mínima cantidad que no transmite la enfermedad. Y entonces, indetectable es una persona que no transmite la enfermedad. Obviamente, no transmite la enfermedad, pero eso no significa que no tenga que cuidar y tener una vida sexual saludable. Y si tiene relaciones sexuales y no tiene la certeza de esta pareja, entonces tiene que usar su preservativo. Pero esto de certeza es muy relativo porque, curiosamente, lo que estamos viendo es que hay personas que tienen toda una vida de usar preservativo, pero cuando comienzan a tener su pareja estable ya no utilizan el preservativo y resulta que esa pareja estable ha tenido la enfermedad. ¿Por qué? Porque no se hicieron la prueba. ¿Por qué? Porque confían mutuamente. Una persona puede confiar de la del otro, pero confía tal vez del pasado que tuvo su pareja anterior. Entonces, la prueba de VIH pasa a ser pues sumamente relevante. Y el mayor problema del VIH, el estigma, la discriminación. ¿Saben lo que es tener pacientes que tienen 20 años con VIH y no lo han compartido con sus hermanos, no lo han compartido con sus padres, no lo comparten con su pareja, perdón, sí, generalmente con sus hermanos, con sus padres, en su trabajo, y vienen al hospital con un temor de que alguien los vea y los juzga? A veces me dicen, doctora, yo estoy bien, y ciertamente son personas realmente que ha habido un cambio. Además del tratamiento, ustedes saben que el tratamiento no solamente es pastillas, es una calidad de vida, es una dieta, es hacer deportes, es un todo. Pero ¿cuál es el único momento? El momento que temen de que alguien los vea y temen que alguien los juzgue. Y lo peor, eso te enferma. Y a veces lo que uno piensa enferma más que la misma enfermedad. Entonces, esta creo que es el mayor problema que yo actualmente tengo, que el VIH no sea juzgado. Nosotros necesitamos que lideren las comunidades la lucha contra el VIH, que sea tomado ya no como una enfermedad de un grupo, sino de todos, donde la conducta sexual, donde las prácticas sexuales cada vez sean más saludables, pero ante una realidad que ya existe, que hay personas que tienen la enfermedad, tienen que examinarse, tienen que tratarse, tienen que ser indetectables. ¿Para qué? Para que no haya un retraso en el diagnóstico, una búsqueda de atención tardía por temor a la hostilidad y violencia pública e institucional. Porque esto sí se transmite, esto sí se contagia, esto sí puede matar a una persona. Con una terapia antirretroviral se corta la cadena. Las madres no transmiten la enfermedad a sus bebitos y sobre todo las personas viven una calidad de vida, pero con una población que entiende la enfermedad, que cuando sabe que alguien tiene la enfermedad, en vez de estar juzgando, le da la mano, con una población que desde los niños, desde los 7, 8, 10 años, van conversando poco a poco. No, acá yo no estoy y respeto mucho a cada padre en la manera de educar a sus hijos. Eso es totalmente respetable, pero tienen que educar y enfocar hasta a esta realidad para que los niños sepan que son vulnerables, sepan si alguien los besa, que si alguien los abraza, eso va a ser agradable. Y allí es donde suceden las cosas. Por no tratar esos temas, ¿qué es lo que está pasando? El inicio de relaciones sexuales muy tempranas, con personas pues que les ofrecen, ¿qué no les ofrecerá? Y al final tenemos niños que llegan con VIH a los 13, 14, pero han iniciado a los 9, 10 años las relaciones sexuales. Entonces, esto es tarea de todos. No es solamente del hospital, no es solamente de los padres, es de los medios de comunicación, de nuestras autoridades. Y la seducción masculina y femenina siempre es un delito. Acá no se puede justificar, porque si nosotros, el hecho de que estemos contra el VIH, no podemos nosotros enmascarar y tapar realidad. La sexualidad es hermosa, es parte de la vida, pero así como se aprovecha para malas prácticas de ciertas tristes personas.
Entonces, no a la discriminación, no a tildar, y al contrario, tenemos que trabajar juntos para luchar contra el VIH. San Martín ahora tiene 12 establecimientos que dan TAR, y todos sus establecimientos pueden hacer pruebas de VIH. No sé realmente la profesión, cuántos colegios, cuántos medios de comunicación, qué cantidad de autoridades tengan. Toda la población puede trabajar. Esta enfermedad tiene que controlarse y es tarea de todos. Muchas gracias. Bien, excelente la exposición de la doctora Nidia Calderón Romero. Doctora, realmente es bastante alarmante la estadística que usted ha presentado sobre VIH-Sida en nuestra región San Martín desde el periodo que ha mencionado, ¿no? 2019, 2009 hasta la fecha 2023. También hizo mención que hay 12 establecimientos en nuestra región donde pueden recibir tratamiento. ¿Podría, por favor, mencionarlos algunos? Estamos el Hospital de Tarapoto, Minsa, el Hospital de Tarapoto, Salud, el Centro de Salud Tabalosos, el Juanjuy, el Hospital de Juanjuy, el Hospital de Zaposoa, el Hospital de Bellavista, el Hospital de Rioja, el Hospital de Moyobamba, el Hospital de Salud Moyobamba. No estoy muy segura si es Salud Rioja, pero me parece que también estaba por iniciar. Y bueno, el penal de Tarapoto, que también es, no es, pero también es importante que también damos TAR. Bien, excelente. San José de Sisa también, el hospital de San José de Sisa, no sé si me estoy olvidando de alguna, hospital de Picota, o sea, todas las 10 provincias, y aparte tenemos establecimientos de salud, que serían 3 con el hospital de Rioja y el penal. Bien, o sea, oportunidad para poder iniciar pronto la terapia sí hay. Sí hay. Solamente estaríamos pues que tomar conciencia en todo caso de tener una conducta sexual responsable, ¿no? Y sobre todo, hacerse la prueba. O sea, hay mucho temor. O sea, la prueba, yo digo, si te sale positiva, rápido, demos el tratamiento. Cortas la cadena, tienes calidad de vida. Pero si estás con el temor, avanza, y eso a la larga va a tener su secuela. Es diferente diagnosticar a una persona que ha adquirido la enfermedad 2, 3, 4 años que a otra que la ha adquirido hace 10, 12 años y que no se hizo la prueba por temor a que saliese positiva. Entonces dice, doctora, pero ¿quiénes son de riesgo? Todo aquel que haya tenido relación sexual con otra persona sin preservativo tiene la obligación de hacerse la prueba. ¿Es tan común como la glucosa? Sí, en todas las personas que han tenido vida sexual. Bien, doctora, excelente realmente. Si tuviera alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta, alguna participación de algunos de los que están en nuestra sala? ¿No? Doctora, su recomendación final, por favor. Bueno, la recomendación final es que el VIH, o si bien es cierto hoy día, como 1 de diciembre, se recuerda, ¿no?, la lucha mundial contra el VIH-Sida, esta enfermedad es de todos los días. Esta enfermedad ya pasó a ser una enfermedad crónica, una enfermedad controlable. Y es triste en nuestro, bueno, puedo hablar del hospital, que al mes tenemos 3, 4 o 5 pacientes que fallecen de VIH, que han sido tratados, ya sea fallecen. Entonces, ¿por qué? Porque están llegando tarde. Ese es uno. Y el otro es el gran grupo de personas que inician el tratamiento y por alguna razón lo dejan. Y como no sienten síntomas, hay una falsa seguridad. Y cuando ya llegan, ya es tarde, ¿no? Y recordarles un caso de un joven que inició el Targa cuando tenía 17 años. Entonces, cuando tenía 17 años, inicia el Targa con su mamá, y todo fue una historia. 10, 11, 10 años de tratamiento después, a los 27, con Targa, con control de la enfermedad, tiene sus hijos. Tiene un hijo, tiene 2 hijos, tiene 3 hijos. Tiene su esposa negativa. Entonces, toda esta situación de él le hizo creer que realmente ya ya la enfermedad tal vez se había curado. Viene la pandemia y esto todos nos tuvimos que aislar. Si bien es cierto, la terapia se seguía dando, él estaba de viaje, ya no retornó. Después de 2 años, y yo de acuerdo, llega al establecimiento y me dice, doctora,
ahora sí voy a seguir mi tratamiento. Y le digo, pero ¿por qué lo dejaste? Doctora, es que yo creí que ya estaba bien. A mí me habían dicho que ya estaba curada. Entonces, al final el paciente falleció a los 17, casi después de 17 años de tratamiento, más 2 años sin tratamiento, después de 19 años, dejando una madre cero negativa, obviamente, a 3 niños, y llorando y pidiéndome, doctora Ágato, yo de ahora nunca, nunca voy a dejar el tratamiento. Pero ya era muy tarde. Nosotros somos médicos, no podemos hacer esas cosas, pero la población, todos ustedes están en la posibilidad de nunca, de no adquirir la enfermedad, o en todo caso, si la adquiriesen, nunca desarrollar el SIDA, controlarla, romper la cadena. Entonces, yo siempre lo voy a recordar a él porque lo recuerdo como si fuera ayer cuando llegó por primera vez con su mamá, que le daba de la paso porque había hecho una travesura, qué sé yo. Y también cuando el último día, doctora, sálveme, ayúdeme. Yo no podía hacer nada. Ya no podíamos hacer porque la TBC le había dado con esas defensas tan bajas, le había dado tan intensa que fue un periodo, un tiempito, y aparte ya le había dado COVID también, le había dado varias cosas, pero el problema fundamental fue que dejó la terapia, porque los pacientes que han estado en Targa y han tenido COVID lo han superado. Es más, pacientes que están en Targa y están en inicios de cáncer también lo controlan. Pero no hay que esperar eso, pues hay que ir un paso adelante. ¿Cuál es el paso adelante? Educación temprana, desde la casa. Quizás habrá un montón de historias, ¿no?, que contar, pero creo que la lección está clara, ¿no? Prevenirla, acudir a tomarse estos exámenes. Doctora, hacerse una prueba de VIH en el hospital tiene un costo. ¿Cómo podrían las personas interesadas de repente Bueno, hacerlo? la prueba de VIH no tiene costos ni acá ni en ningún establecimiento. Generalmente por organización las pruebas de tamizaje se hacen en primer nivel de atención, porque acá vienen los pacientes ya derivados, no es un hospital de referencia. Entonces tenemos centros de salud, puestos de salud, todos tienen acceso a una prueba rápida y ahí pueden solicitarla. Y si es por alguna, ahora el CIS les da la atención, y si es que no tienen para la atención, soliciten también que les apoyen por el programa para que esta atención también sea gratuita, porque a veces el limitante es que pagar la atención, ¿no? La prueba es gratuita. Y bueno, creo que este año vamos a dar más énfasis a que aquella persona que quiera hacerse la prueba, pues también la atención pueda ser gratuita, porque a veces ese es el limitante, ¿no? Entonces, la prueba, en todo establecimiento de MINSA y de salud se oferta la prueba rápida. En establecimientos privados ni que se diga. Y es una prueba muy simple, es una prueba que hasta probablemente en estos, no sé si este año o el siguiente, ya va a haber la posibilidad de autodiagnóstico, es decir, que uno mismo se la puede hacer como en otros países. Pero es una prueba de tamizaje, es una prueba que no es definitiva, que en un segundo momento tiene que ser corroborada, certificada con una prueba confirmatoria, el ISA y después el IFI, que también es gratuito. No tienen por qué hacer ningún pago por eso. Y si es que saliesen positivos, la carga viral y CD4 también son gratuitos. Hay una estrategia nacional de control de enfermedades infecciosas, enfermedades de transmisión sexual, VIH, SIDA y hepatitis viral que da soporte a eso. Entonces, no tienen en ningún establecimiento por qué cobrar por esta prueba. Bien, gracias, doctora, por la aclaración. Entonces, ya como trabajadores del sector salud, entonces podemos hacer también difusión de todo este contenido que hoy acabamos de conocerlo en algunos casos de repente, o tomar énfasis en la gran cantidad de personas que están afectadas en nuestra región y a nivel nacional y a nivel mundial. Bien, realmente ha sido un gusto, doctora, tenerle a usted con este interesante tema. Y sin embargo, acá hay un comentario que dice: recuerdo hace muchos años atrás los trabajadores nos hacían la prueba de ELISA. ¿Por qué dejaron de hacerlo? Bueno, no era la prueba de ELISA, era la prueba rápida de VIH, ¿no? Y no es tanto que la dejaran de hacer, sino que también por niveles de, por ejemplo, en este momento se está haciendo a nivel de campaña, ¿no? Sino que se está centrando más en los pacientes. Si alguien del hospital quiere hacerse la prueba, se puede acercar al servicio y se le hace.
Tal vez nos estamos centrando más en los pacientes, en la demanda externa, ¿no? Y sería un buen punto esto que haya la atención integral de los personal de salud, que no solamente es de VIH, es de muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que se ha dejado un poco de hacer, y no solamente el VIH, sino otras cosas. Tendríamos que volverlo a hacer. Como le digo, el servicio que nosotros brindamos está más centrado en el paciente, no tanto en el control específico del trabajador, pero las pruebas existen. Entonces, en lo que es el servicio, ¿no? de lo que es control de los trabajadores, se puede hacer la prueba. Yo creo que es cuestión de organizarse más para que a nivel regional esto se retome, ¿no? Se ha dejado un poco, tiene razón, más se está concentrando en la población externa. Muy buena la acotación y gracias, Diana, por la pregunta. Bien, gracias doctora también a usted, gracias a todos los participantes de esta exposición y que tengan ustedes muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.